En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corzo. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales en el Canal 1. Esta noche vamos a hablar de una posición que acaba de tomar la Corte Constitucional al dictar un fallo. En este fallo declaró apta a una pareja homosexual para adoptar a su hijo. Aclaró eso sí el alcance y dice que por ahora solamente puede hacerse este tipo de adopción cuando el infante es hijo de una de las dos personas de la pareja. Por supuesto que este fallo ya ha causado polémica y una de las propuestas que surgieron a raíz de él es la de la senadora Vivian Morales, de decir que la población colombiana debería decidir al respecto a través de un referendo. Pues ese es el tema de esta noche en Veredicto. Por favor, no se muevan del Canal 1, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro programa de hoy. Regresamos con ustedes, gracias por quedarse con nosotros. Estamos en Veredicto, el programa de los debates nacionales en el Canal 1. Cada semana nos reunimos a debatir para ustedes un tema de interés nacional con expertos o con sus propios protagonistas y ustedes al final dan su veredicto. Esta noche, como les decíamos, vamos a hablar o a tratar de debatir si el referendo sería la opción viable para decidir si las parejas homosexuales pueden adoptar hijos. Ustedes son los que toman la decisión. Vamos a darles algunos argumentos, eso sí, para que ustedes puedan tener más claro este debate. Algunos países del mundo como Canadá, Holanda, Sudáfrica, Suecia, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Uruguay, Argentina o Brasil, entre otros, ya han dado el paso para permitir la legalización de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Pero somos iguales a la comunidad hetero. En Colombia, luego de 5 años de deliberaciones, la Corte Constitucional falló a favor de las demandantes, Verónica Botero y Ana Elisa Leiderman, una tutela que permite que parejas homosexuales puedan ser candidatas al proceso de adopción, tal como una heterosexual, pero con la condición de que el niño beneficiado sea hijo biológico de uno de los integrantes de la unión, lo cual ha sido considerado como un avance en materia de protección de derechos, tanto de menores como de grupos minoritarios. Pero el hecho abrió la ventana a una nueva discusión nacional, de la cual surgió una propuesta de la senadora y exfiscal Vivian Morales, quien anunció que impulsaría un referendo popular en el que pretendería consultar a los colombianos si esas parejas tienen derecho a adoptar menores, lo cual ha generado una reacción airada por parte de la comunidad LGBTI al considerar que los derechos protegidos por el fallo no deben ser puestos en consideración ante las mayorías. Este será nuestro debate de hoy. Ustedes dictarán el veredicto. Así que ya lo saben, debería ser el referendo la vía adecuada para decidir si las personas homosexuales pueden adoptar o no. Ustedes son los que emiten su veredicto a través de nuestra página de internet, que es www.veredicto.tv, y van a encontrar las casillas que apoyan a la fiscal o a la defensora de esta noche. Pero también nos pueden dejar sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredicto_NTC. Serán bienvenidas. Voy a presentarles a las protagonistas del debate de esta noche. La fiscal será la doctora Elizabeth Castillo. Ella es consultora independiente. Doctora Castillo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y nuestra defensora, que no es la que hace la propuesta, precisamente la persona que hace la propuesta de esta noche, pero va a ayudar a defenderla o va a dar su posición, es la doctora Lina María Barrera. Ella es representante de la Cámara por el Partido Conservador. Doctora Barrera, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar primero a nuestra fiscal. Ella es abogada de la Universidad de Caldas, defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, experta en derechos sexuales y reproductivos y experta en temas referidos a violencia de género. Le pido por favor, doctora Castillo, que pase al frente. Su cámara es esta. Por favor, convenza a los televidentes de su posición. Usted está diciendo que no debería el referendo ser la vía para tomar esta decisión. Ya la Corte Constitucional hizo su posición. Muy bien. Para abordar este tema, lo primero que tendríamos que pensar no es específicamente si es el referendo el camino para decidir el tema de adopción y parejas homosexuales. Lo que tendríamos que definir es si es el referendo el camino para definir derechos de un grupo minoritario en el país. Y si es ese el camino, la pregunta que nos tiene que surgir es ¿cuál es el sentido de la democracia? ¿Cuál es el sentido que tiene una estructura de Estado que incorpora varios organismos, varios entes de control, entes legislativos, el ente administrativo, el ejecutivo? ¿Para qué esa estructura? Para que funcione un Estado. Y en ese funcionamiento del Estado está entender, aceptar y reconocer la función que tiene cada uno de estos órganos. La Corte Constitucional
define el marco de interpretación de ciertos derechos en el país y se ha pronunciado específicamente sobre un tema que ha generado mucha polémica y es una niña que está siendo criada por sus dos mamás. Y esta niña que está siendo criada por sus dos mamás, que se embarazaron juntas, que decidieron criarla juntas, hoy tiene iguales derechos. Hace 2 semanas no tenía los mismos derechos. La pregunta aquí es, ¿sirve el referendo para definir derechos de las minorías o tenemos que pensar en que ese no es el camino? Porque estaría desconociendo la estructura del Estado y estaría desconociendo las funciones que cumplen otros órganos del Estado. Pero hay otro punto muy importante y es qué mensaje es el que se está mandando con una propuesta como esta. ¿Cuál es el sentido que tiene hacer una propuesta como esta? ¿Decirnos a los homosexuales que no somos iguales? ¿Plantear que los homosexuales para acceder a ciertos derechos debemos adicional al trámite que ya existe, hacer un camino adicional, hacer un camino distinto, hacer un camino más largo? ¿Y eso qué impacto tiene? No solo en los homosexuales, sino en los grupos minoritarios del país. Pero específicamente quiero llamar la atención sobre un tema. El Legislativo, el Congreso de la República, en estos temas en particular, ha obrado de una manera miserable. Cito a uno de los senadores en uno de los debates sobre matrimonio igualitario. Ha dado unos debates excrementales. Vamos a someter los derechos de una minoría a un Congreso de la República que no puede tomar estas decisiones, que no es hábil, que no tiene la información. Nuestros derechos se tienen que luchar más. Para que tengamos los derechos nos los tiene que reconocer una mayoría. Y una cosa muy importante es qué mensaje le está llegando a los homosexuales que no son de 40 años, abogadas, profesionales y autónomas como yo, sino que tienen 14, 15, 16 años, 12, 13 y que se están enfrentando al mundo. ¿Cuál es el mensaje que subyace detrás de una iniciativa que dice sus derechos no son los mismos y tienen que validarse por otro mecanismo? Voy a pedirle que responda a una pregunta que tenemos para usted. Esta pregunta se la hace el doctor Gilberto Alzate, abogado especialista en Derecho Constitucional. Decidir sobre la adopción de niños para parejas homosexuales es decidir sobre el interés superior del menor, es decidir sobre los derechos fundamentales constitucionales de los niños, es decidir sobre la familia colombiana que es núcleo esencial de la sociedad, es decidir sobre los derechos de los menores que son prevalentes sobre los derechos de los demás. ¿No cree usted que esta decisión debe someterse a refrendación, a referendo del pueblo colombiano, de la familia colombiana? El Estado de Chile, hace unos años, tomó una decisión y le quitó la custodia de sus hijas a la jueza Karen Atala. Ese caso fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le quitaron los hijos porque era lesbiana. Ese caso estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Chile fue condenado por haber tomado esa decisión, a pesar de que el argumento que aducía la sentencia que tomó la decisión de quitarle la custodia a esta mamá hablaba del interés superior del niño. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó un margen muy claro y dijo, el interés superior del niño no es un concepto abstracto, es un concepto que se tiene que definir en el caso concreto. Y en el caso concreto de Karen Atala, era evidente que el interés superior del niño no se había protegido con la decisión que se tomó. Doctora Castillo, toquemos un momento el caso particular. En este caso, que fue amparada este derecho por la Corte Constitucional, una de las personas de la pareja era la madre biológica de la niña. ¿Qué opina usted sobre las parejas homosexuales que quieren adoptar niños que no son hijos de ninguna de las dos? Yo creo que la Corte fue muy clara, de hecho el presidente de la Corte fue muy insistente en ese punto. Estábamos resolviendo un tema en el que las parejas pueden adoptar siempre y cuando exista un vínculo biológico de una de las dos partes de la pareja con el niño a adoptar. El otro tema está por resolverse. ¿Pero cuál es su opinión? ¿Qué opino yo en lo personal? Yo soy mamá lesbiana, coordino un grupo de mamás lesbianas hace 11 años, conozco muchos hombres y mujeres homosexuales que son papás y mamás, así que mi opinión es, nuestros hijos tienen los mismos derechos y deberían ser reconocidos en igualdad de condiciones. Bien, gracias doctora. Voy a llamar a su testigo para que le ayude a argumentar. Les estoy hablando de la doctora Annika Dahlen. Ella es coordinadora del área género de investigación sociojurídica en temas de discriminación y población LGBTI de la Organización de Justicia, es politóloga de la Universidad de Uppsala en Suecia, tiene una maestría en estudios de género de la Universidad Nacional y en comunicación para el desarrollo y un diplomado en políticas y derechos humanos. Doctora Dahlen, gracias por acompañarnos esta noche. Primero va a responder las preguntas que tiene para usted la fiscal y luego la defensora. Así que adelante, doctora Castillo. Gracias.
Doctora Dalén, ¿es consecuente con un modelo democrático como el nuestro, el de Colombia, someter un tema como este a un referendo popular? No. La respuesta corta sería no. Hay que entender que cuando hablamos de democracia, no hablamos de la dictadura de las mayorías. Hablamos de que la esencia, el eje central en una democracia es la garantía de unos derechos fundamentales, básicos, para todos y para todas de una sociedad. En ese sentido, en un Estado social de derecho como Colombia, las mayorías lo que pueden hacer es regular, configurar, pero no pueden eliminar por completo unos derechos fundamentales de un grupo poblacional dentro de esta sociedad. Eso sería totalmente antidemocrático, así lo decida, así sea una mayoría absoluta que lo decida, sería antidemocrático. Gracias. Usted es politóloga y ha trabajado en varios lugares del mundo. Mi pregunta es, ¿usted conoce algún país con modelo democrático? Porque además esto de tomar las decisiones por mayoría para definir los derechos de minoría es típico de gobiernos autoritarios, pero no. ¿Algún país con modelo democrático en el que se acuda a esta vía, a un referendo para legislar sobre o para definir los temas de unos derechos de minorías? Sí, podemos tomar el ejemplo, por ejemplo, de Suiza, que es un país modelo en muchos temas. Suiza es un país que ha optado por una estructura de toma de decisiones dentro de su modelo democrático por vía referendo en una serie amplia de temas. O sea, es la forma en que toman las decisiones en el país de Suiza. Allá, por ejemplo, Suiza fue uno de los últimos países, de hecho, el penúltimo país de Europa que aprobó el voto para las mujeres. En 1971, el voto fue aprobado para las mujeres en Suiza, 2 décadas después de Colombia. Suiza que vemos como un país súper avanzado en muchos temas. Por ejemplo, hace 5 años, en 2009, Suiza hizo un referendo para votar si se podían o no construir minaretas, que son como las torres dentro de las mezquitas, que son las, por decir, iglesias de la religión islam, son las torres donde hacen los llamados a rezar. Hicieron un referendo para decidir si se podía construir o no y se votó en contra. Es decir, que se aprobó una prohibición de construir minaretas en Suiza, lo cual sería como si uno votaría en Colombia, que si hiciéramos un referendo, decir si las iglesias cristianas pueden tener locales para hacer sus servicios religiosos o no. Ok, gracias. Y la última pregunta, ¿es compatible con un sistema democrático que la Corte Constitucional tome decisiones sobre estos temas? Claro que sí. Un Estado democrático, para que sea funcional, delega ciertas funciones en diferentes órganos del Estado. Dentro del Estado colombiano, uno de estos órganos que hace parte de la estructura democrática del Estado es la Corte Constitucional. De las funciones de la Corte Constitucional está, pues es la función básicamente de la Corte Constitucional, el de interpretar y aterrizar la Constitución en casos concretos. Y es perfectamente democrático que dé los parámetros de cuáles son los derechos y cómo se deben configurar en la práctica. Esto, por supuesto, también se puede hacer de otra forma. Por ejemplo, el Congreso lo puede legislar, pero el Congreso no puede legislar en contra de los derechos. La Carta Básica de Colombia es la Constitución y quienes tienen la potestad de interpretar la Constitución es la Corte Constitucional, y los parámetros que dé la Corte Constitucional son los parámetros dentro de los cuales debería legislar el Congreso. Gracias. La última pregunta que le iba a hacer, pero creo que ya la contestó de alguna manera, es: ¿son vinculantes, obligatorios los fallos de la Corte Constitucional o uno los toma si le gustan y no le gustan? Por supuesto, son vinculantes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con las preguntas de la defensa.
La adopción para parejas del mismo sexo debería ser sometida a referendo, es el tema que estamos tocando esta noche en Veredicto. Ustedes ya escucharon a la fiscal, las respuestas de la testigo para su fiscal o su parte. Ahora vamos a escuchar las respuestas que ella tiene al interrogatorio de la defensa. Así que adelante, doctora Barrera. ¿Ustedes por qué parten de la idea o del concepto de que respetar las decisiones de las mayorías implica irrespetar o desconocer los derechos de las minorías? No necesariamente, pero si ponemos el caso concreto de este caso, si la decisión de la mayoría llegara a ser que no se permite la adopción en ningún caso de parejas homosexuales, eso sería necesariamente irrespetar el derecho de las minorías, porque no es solamente el derecho de las parejas del mismo sexo, sino el derecho de los niños y las niñas que viven en esas familias hoy en día, como fue el caso concreto que suscitó todo este debate, que es un caso de una familia de 2 mamás que juntas decidieron tener hijos dentro de su relación, además legalmente reconocida ante notario. Y sí, yo pienso que ahí nosotros no estamos discutiendo el tema de si los niños tienen o no derechos, o si las familias conformadas por personas del mismo sexo tienen o no derecho. El tema es de por qué ustedes se sienten minoritarios frente a la propuesta de llevar esto a un referendo. O sea, nosotros respetamos las decisiones de las minorías y que obviamente los derechos que tienen las minorías, y que en Colombia pues ya se ha avanzado bastante en este tema de respetar los derechos de las minorías. ¿Qué la hace pensar a usted que los colombianos puedan participar de decisiones con este alcance, especialmente cuando se trata de derechos de los niños, solo porque se supone que no van a estar de acuerdo con lo que piensa la minoría frente al tema del referendo? No es que se supone que no van a estar de acuerdo, ojalá estén de acuerdo, pero el punto es que hay unas garantías básicas de unos derechos fundamentales mínimos que deben respetarse y no eso se deben no someter. Lo tenemos en discusión. Entonces, lo que tenemos en discusión es por qué ustedes sienten temor de que se refrende ante la sociedad colombiana, que eso se lleve a un referendo, porque tenemos que partir primero... Pero dejémosla responder, doctora. Usted iba a ese punto, sí, ¿no? pues, al que le pregunta la defensora. Exacto, pues no es el tema específico, sino el tema es en general, no es el tema de que en cada caso vamos a decidir si sí o si no, dependiendo de si creemos que si ganamos o no. Eso no es el caso, sino que el caso es que hay unos derechos fundamentales, básicos, que se deben garantizar y que no se deben nunca someter a la posibilidad de que una mayoría le quite derechos a una minoría. Es decir, una democracia debe garantizar unos derechos mínimos y de ahí para adelante se pueden configurar, se pueden someter a votación ciertos temas de cómo, de cuándo, etcétera, pero hay unos derechos mínimos que se deben garantizar, como en este caso uno de los derechos básicos de la niñez, que es el derecho a tener una familia. Bueno, entonces si la fuerza argumentativa que ustedes han elaborado es tan convincente y tan apropiada para la sociedad colombiana, ¿cuál es el temor de que haya una discusión abierta donde se escuchen los pros y los contras y eso se oriente a los colombianos a votar de una manera u otra cuando se convoque a un referendo? No, pues yo pienso que no, quiero solo aclarar que no es un miedo, que hay temas que se discuten, que se debaten, que ojalá Colombia sea siempre una sociedad deliberante, donde la ciudadanía participe en la política, que la política no sea algo que se decida en el Congreso y el resto, que ni siquiera la mitad vote cada 4 años y ya, sino que ojalá haya una deliberación democrática en la sociedad, pero los derechos fundamentales no se deben someter a votación. Eso es el punto. De ahí en adelante hay cosas que se pueden configurar, que se pueden definir los parámetros más específicos, pero no el sí o no de unos derechos básicos.
Bien, muchas gracias. Vamos a acabar entonces el segmento de la Fiscalía. Yo la resumo en que lo que se debe cuestionar, dicen ellos, es si el referendo es la vía para definir los derechos de un grupo minoritario en el país. Que la pregunta es cuál es el mensaje que se le daría a la población cuando se les pregunta qué opinan sobre los derechos de esa minoría y cuál es el mensaje que se le da a la minoría. Y también cuestionan al Congreso si es el organismo adecuado para tomar este tipo de decisiones cuando ha sido un poco duro a algunos integrantes en el pasado frente a los derechos de los homosexuales. Ustedes finalmente son los que deciden. www.veredicto.tv, encuentran la casilla que apoya a la Fiscalía y la Defensora y también déjenos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredicto NTC. Ya regresamos con la posición de la defensa. Estamos en Veredicto debatiendo si la adopción para parejas del mismo sexo debería ser sometida a referendo. Ya escucharon ustedes la posición de la Fiscalía. Vamos a escuchar la de la defensa y les presento a la defensora nuevamente, la doctora Lina María Barrera. Ella es representante de la Cámara por el Partido Conservador, forma parte de la Comisión Tercera, es administradora de empresas especializada en gestión estratégica de mercadeo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en derechos de seguros del externado. Aclaramos que ella no es la senadora que propuso esta idea o esta propuesta, pero ella viene a defender la posición y es que el referendo sí debería ser la vía adecuada. Así que, doctora Barrera, adelante, la escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Yo pienso que para dar claridad al tema que estamos debatiendo acá esta noche, a los presentes y a toda la audiencia en general, pues debemos partir primero que todo de qué es el referendo. El referendo es un mecanismo de participación ciudadana de orden constitucional y con desarrollo legal que lo instauró el constituyente del 91. Cuando se hizo la constitución del 91, se buscaron estos mecanismos de participación ciudadana, no para parecernos a los demás países, tampoco para estar a la moda, sino para crear una herramienta que le permita a la sociedad colombiana a participar en la aprobación o el rechazo de un proyecto de norma jurídica, no de un tema específico, ya sea para modificar o para derogar una norma vigente o ya sea para crear una nueva. Entonces, el referendo es la convocatoria que se hace a los ciudadanos para que rechacen o aprueben un proyecto de norma jurídica. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos hablando de un referendo de orden constitucional. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con la familia, de la cual la Constitución, en su artículo 42, que me permito leer textualmente, lo define así. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos para la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. Y no ha sido modificado ni por el Congreso ni por una asamblea constituyente, gústenos o no nos guste. Esa es la realidad y es el concepto que hay en nuestra Constitución política de familia. Cuando nosotros vamos a hablar ya del tema de la adopción, que es lo que nos compete esta noche, pues tenemos que hablar también de la familia, porque el artículo 42 de nuestra Constitución lo enlaza claramente al artículo 44 de la misma Constitución política que habla sobre los derechos de los niños. Y un derecho que tienen nuestros niños es a tener una familia. ¿Cuál familia? Pues la que describe el artículo 42 de la Constitución Política Colombiana, que es la definición que hay hasta ahora y no ha sido modificada. Con este antecedente, cuando nosotros estamos hablando de adopción, no estamos hablando de lo que nos convenga a nosotros como adultos. Estamos hablando de lo que les convenga a quienes están empezando su vida, se están formando, están creciendo, están acumulando experiencias, están reconociendo su entorno y son los receptores de los aciertos o de los errores de nosotros los adultos. Por eso pensamos que una decisión jurídica que pretenda modificar
los conceptos constitucionales de familia y de derechos de los niños no debería darse ni en una sala de decisión judicial ni en el Congreso de la República, sino que debería ser la sociedad entera, mediante el libre ejercicio de su participación democrática, quien tome la decisión vía referéndum. Ahora le voy a trasladar una pregunta que tenemos para usted. Es del doctor Humberto Rincón. Él es abogado y apoderado de Ana Elisa y Verónica, que son las tutelantes de su derecho a la adopción en el caso que nos ocupa, que surgió para el debate. Los derechos humanos no pueden ser sujetos a consulta ciudadana, porque de serlo, las mayorías aplastan a las minorías étnicas, políticas, religiosas, de diversidad sexual. Con base en este principio, en muchos otros países también han empezado votaciones en contra del tema de homosexuales y han sido llevados a las cortes y las cortes han tumbado estas votaciones populares. ¿Cuál es entonces el argumento por el cual ustedes consideran que jurídicamente, en términos de democracia y de Estado Social de Derecho, sustentan una propuesta para aplastar una minoría? Básicamente, como lo dije al comienzo, el referendo es un mecanismo de participación ciudadana. La Constitución dice que la familia es el eje central de la sociedad. Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos modificar ese concepto que trae nuestra Constitución política, es que no se lo está inventando Lina Barrera, lo trae nuestra Constitución política, se debe hacer vía referendo, donde la sociedad colombiana diga si realmente este concepto debe ser modificado o no. Bueno, voy a llamar a su testigo, doctora Barrera. Es la doctora Ángela Ospina, vicepresidenta del Partido Conservador, es licenciada en Filosofía, especializada en Pedagogía de Valores y Ética de la Universidad Javeriana y también en Recursos Humanos y Cooperación Internacional. Presidió por 3 años el Comité Institucional de Lucha contra la Trata de Personas en el Ministerio de Interior y de Justicia. Doctora Ospina, muchas gracias por acompañarnos. Va a responder primero las preguntas que tiene para usted la defensora y luego la fiscal. Así que adelante, doctora Barrera. Doctora Ángela, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Por qué considera usted que el tema de la adopción en parejas del mismo sexo es sensible para la sociedad y debe ser llevado a referéndum? Bueno, porque Colombia es un país que no tiene cultura de adopción en ninguno de los temas, ni para parejas heterosexuales ni para parejas del mismo sexo. Y es algo que afecta a la sociedad, a la vida cotidiana. Y la sociedad colombiana debe ser también consecuente de sus actos para aceptar y sobre todo respetar y generar un espacio propicio de formación y de acompañamiento y de no exclusión ni de discriminación a los niños que puedan ser adoptados por parejas del mismo sexo. Al ser entonces esto un tema sensible para la sociedad, debe ser sometido al referendo de la sociedad. Y cuando la sociedad se somete a referendo, en el caso, diga usted, de que sea una respuesta afirmativa, la sociedad colombiana vota el sí para la adopción a familias de un mismo sexo, pues tiene deberes y tiene que cumplir con esos deberes y proteger, y seguramente evitaría muchos momentos difíciles que se presentan para este tipo de casos. Esa es una sí. La respuesta es negativa, pues eso quiere decir que la sociedad colombiana necesita un mayor periodo de tiempo para esa transformación cultural, que es lo que estamos buscando o lo que se está buscando. Una sociedad firme en sus convicciones, una sociedad que proteja a la familia, esté conformada como esté conformada, pero que no dé pie a actos que puedan generar una violencia, sobre todo en el tema de los niños en adopción. Y tengamos en cuenta lo que la Corte Constitucional acaba de emitir en su concepto es para los casos donde uno de los padres es un padre o madre biológico, pero ese no es el tiempo, eso no es únicamente el tema. Además, Colombia es un país de origen de adopción. Esto abriría también el espectro a que muchos de los países, como el caso de Francia, Canadá, Holanda, donde no tienen niños para adopción, vayan a buscar en Colombia ese ámbito para la adopción de niños con familias
homosexuales. Doctora, ¿tiene otra pregunta? ¿Por qué la adopción como figura jurídica tiene que ver con el concepto de familia? Pues porque es primero que todo se está restableciendo el derecho a una familia. Cuando se da la adopción, y usted ya lo dijo en su exposición, doctora Barrera, la adopción no es un derecho, la adopción es una medida de protección, la medida última de protección para un niño o una niña en situación de abandono. Con esa medida de protección se busca que el derecho de la familia de un niño sea restablecido. Aquí no estamos hablando del derecho de minorías de una pareja. Las parejas, de donde sea, no tienen el derecho a adoptar, es una opción. Entonces son cosas muy diferentes y yo creo que deberíamos trabajarla con un lenguaje simple para que la sociedad del ciudadano común y corriente vaya entendiendo las diferencias entre derechos y opciones. ¿Una pregunta más? No. ¿Está bien así? Entonces es su turno, señora fiscal. Gracias. Yo quisiera volver sobre un punto. La defensa fue muy insistente en que el artículo 42 de la Constitución describe la familia en Colombia. ¿Sí fue eso lo que entendimos todos? Sí, así lo entendimos. Todo y así lo dice la Pero usted Constitución. dice, la familia, esté conformada como esté conformada, eso me da pie a hacerle esta pregunta. ¿Hay otras formas de familia distintas a las que describe el artículo 42 de la Constitución Política? ¿Conoce usted alguna otra? ¿O todas son familias conformadas por un hombre, una mujer y unos hijos? A ver, aquí, como usted bien lo dice, puede irse a la discusión de carácter jurídico y constitucional. No, sobre la experiencia. ¿Usted conoce alguna otra familia, alguna, que no se encaje en ese modelo de papá, mamá e hijos? Claro, existen familias diversas. Pero, como por ejemplo, ¿cuáles? No estoy hablando de las, entiendo que no las homosexuales, pero ¿cuáles, por ejemplo? Pero déjeme, Elizabeth, contestarle. Cuando usted me dice dentro del ámbito jurídico y constitucional, lo dice la Constitución, así está escrita. No hay nada que hacer en ese momento. Pero por entonces, algún motivo. ¿cómo explica la protección a las mujeres cabeza de familia, por ejemplo? A lo que usted me está haciendo la pregunta es que si existen otro tipo de familias, efectivamente, usted bien lo sabe, que hay familias ampliadas, hay familias donde puede estar conformada por una abuela y un nieto. Perfecto. Es un ejemplo, ¿no es cierto? Muchas gracias. A esto vamos. Muy bien. Pero yo quiero sostenerme en el punto de cuál es el papel y el rol de la sociedad. ¿Por qué? Perdóneme, espérame, yo le pregunto. Pregúnteme. Y no me autocontesto. Deme un segundito, yo le pregunto. Porque además no tenemos mucho tiempo para este. No he podido entender para dónde es que va este referendo por lo que ustedes han planteado. No he podido entender si lo que quieren es modificar el artículo 42 o someter a decisión de las mayorías en el país si los homosexuales pueden adoptar o no, si están de acuerdo o no con la sentencia. Y eso sería interesante tenerlo claro para los debates. Creo que eso sería necesario, más que interesante. En el eventual caso... Ahí yo, perdón Silvia, quiero decirle, ustedes están reclamando unos derechos como minorías, de poder conformar una familia, de poder tener los mismos derechos que tiene una familia heterosexual, pero también de poder tener la opción de adoptar hijos. De extender si nosotros la protección legal a esos hijos nos que ya tenemos. En el artículo 42 que dice nuestra Constitución, está diciendo ustedes que hay otras formas no de familia. tienen derecho a eso. Por eso el referendo que hay formas de familia se quiere que buscar es para modificar ese concepto de familia y que ustedes supuestamente se llaman minoría, quieren que se les restablezca y tengan igualdad de derechos que una familia heterosexual. Para eso hay que hacerlo vía referendo, para consultarle a los colombianos si queremos modificar esta norma que ya existe en la Constitución. ¿Tiene una pregunta más para la testigo? Sí, porque ustedes una... dos en esta discusión tan interesante le están quitando tiempo a la doctora Ospina. Volvamos aquí, volvamos al referendo. Bueno, pero espere, retomemos. La doctora Castillo quería saber si había una forma de familia distinta a la que está consagrada en la Constitución. La doctora le ha dicho sí, la Constitución dice que una familia es esto, pero sí conozco que en Colombia hoy en día hay otras formas de familia. Siguiente pregunta, ¿o a dónde quiere llegar? No, solo quería verificar la concordancia. De todas maneras, ya la doctora Barrera nos ha explicado más o menos qué se consultaría, ¿no? ¿Qué se consultaría? No, para no poder... nos ha explicado. Lo que tengo claro yo... Modificar un momento, doctora Barrera.
Lo que yo tengo claro es que le norma pediríamos jurídica. consulta a los colombianos si ellos están de acuerdo en que se cambie el artículo de la Constitución en la que se habla de concepto de familia para saber si se puede legalizar sobre eso. ¿Cierto? Listo, queda Ok, claro. perfecto. Estemos de acuerdo o Podría no, ser una eso es forma el de punto. pregunta. Podría, No, pero es que eso podría ser. cambiaría completamente la idea. Bueno, entonces, Bueno, siguiente pregunta. una pregunta, doctora Ospina. Leí su biografía. Usted es nieta de Berta Hernández de Ospina Pérez. Sí, señora. Y ilustrísima mujer de los años 50 en este país, gracias a la cual, entre otras cosas, por una enorme tarea que hizo, las mujeres pudimos llegar a votar. ¿Usted cree que si el tema de del voto de las mujeres se hubiese sometido a referendo, lo habríamos obtenido? No, de pronto sí. De pronto sí. No, de pronto sí. No, además es una pregunta extraña en este momento, pero de pronto si hubiera llegado por el trabajo que también... ¿Quiénes votaban en Colombia? Habría que preguntar si dejarían votar a las mujeres en ese referendo. Empecemos por ahí. A eso me iba yo. Muy bien. Estamos simplemente en una situación figurativa, porque Es una hipótesis, para sin comenzar duda. la mujer no votaba, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en ese referendo, pues, como no votaba, pues no se podía dar el ese caso. mecanismo de participación no existía. Pero gracias a Dios, a ese momento, el año 57 al 2014, hemos avanzado Sin algo y duda. la Constitución Algo del hemos 91 avanzado. le da el mayor avance, que es el que el ciudadano pueda participar. No, la pregunta es, ¿por qué los homosexuales que tienen hijos biológicos los están criando con sus parejas, por qué esas parejas no pueden adoptar? Pues de hecho, ¿O sí pueden adoptar? Eso pues, es la pregunta. ¿Sí ok, pueden adoptar la o no? sentencia en la Corte, en este caso específico, les dice que pueden seguir con el proceso administrativo y judicial Entonces sí pueden adoptar. sin que se toque el tema de la condición sexual de las parejas como un impedimento. Ahí ya el caso se tendrá que estudiar, como usted también lo dijo, cada que se va a estudiar la adopción, el caso que sea una pareja heterosexual tiene que llevarse a un proceso judicial para darse o no el veredicto. Bien, de se acaba el adopción. tiempo de la defensa. Muchas gracias a las dos. Pero ustedes son los que toman la decisión en www.veredicto.tv y nos dejan sus comentarios en Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictonotc, por favor. Ya regresamos con los alegatos de conclusión. La adopción para parejas del mismo sexo debería ser sometida a referendo, es lo que hemos estado debatiendo esta noche. Vamos a escuchar los alegatos de conclusión de cada una de las partes y empezamos con la fiscal, la doctora Elizabeth Castillo. ¿Puede hacerlo en su puesto tranquila? Tiene 1 minuto y medio máximo. Empezamos este programa invitados alrededor del debate de si la adopción por parte de homosexuales podía ser o no sometida a referendo. Encontramos en la presentación de la defensa que lo que quieren es mirar si quieren reformular el artículo 42 de la Constitución Política, frente al cual la Corte Constitucional ha sido enfática. Hay que interpretarlo de manera amplia, porque existen otras formas de familia, como lo vimos con la testigo. Someter los derechos de una minoría a una vía adicional para el reconocimiento, someterlo a un referendo, no es propio de un Estado democrático. Y además entraña riesgos muy altos. La testigo, que conoció a una mujer que trabajó fuertemente por el voto de las mujeres, dudó respecto a cuál habría sido el resultado si eso se hubiera sometido a referendo. Los derechos de las minorías no se pueden definir por vía de las mayorías, no en un Estado democrático. Muchas gracias. Es su turno, señora defensora. Bueno, yo pienso que aquí, para concluir, aquí nadie está irrespetando a las minorías, porque debemos partir y nosotros también como mayorías estaríamos diciendo, entonces, ¿no van a respetar también el tema o la decisión de las mayorías? Y también este es un tema muy sensible en la sociedad colombiana, y a mi modo de ver debe llevarse al constituyente primario para que defina esta situación. Y en verdad esto no es cuestión de poder, de si somos minorías o somos mayorías. Y la adopción no es un derecho, es una opción que brinda este país. Y quiero cerrar con el Código de Infancia y Adolescencia en su versión comentada, que me parece que esto concluye todo.
el derecho a tener una familia cierra su ciclo de restablecimiento no cuando se les declara legalmente abandonados o adoptables, sino cuando el Estado y la sociedad en toda su diligencia encuentran para este niño, niña o adolescente una familia que efectivamente le brinde respeto y asegure las condiciones para el ejercicio de sus derechos. Por eso debemos llevarlo vía referendo, para modificar esa norma jurídica que existe en nuestra Constitución Política de Colombia, artículo 42, donde define claramente el concepto de familia, para que no sigamos vía sentencias de la Corte Constitucional reclamando esos derechos de las minorías. Bien, muchas gracias. Ya escucharon ustedes a las partes. Ahora toman una decisión en www.veredicto.tv. Apoyen a nuestra fiscal o a nuestra defensora en este debate. Ya regresamos. Hoy estamos hablando si se debería discutir en un referendo el tema de la adopción en parejas homosexuales. Ustedes ya tomaron una decisión después de escuchar a las partes. Este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía doctora Elizabeth Castillo con un 52%. La defensa doctora Lina Barrera obtuvo un 48%. Doctora Elizabeth Castillo, usted fue nuestra fiscal esta noche y la gente votó por usted. ¿Qué opina? Miles de familias, miles en este país, no nos ajustamos a ese modelo del artículo 42 y el país lo sabe, por eso ganamos. Bien, pues muchas gracias a ustedes, a las partes por habernos dado este debate tan interesante, a sus testigos, a sus testigas, a ustedes por participar. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional para que ustedes nos dicten su veredicto. Buenas noches.